Creo que ya la veis. Entonces, a ver, ¿qué os doy yo también? Lo que vamos a ver hoy son temas de control de acceso. Si recordáis, el control de acceso era una de los servicios que hablábamos, no de los principales, pero que al final era necesario cuando hablábamos de los servicios de seguridad, ¿vale? ¿Y quién recuerda lo que era el control de acceso? ¿Con qué estaba relacionado? Venga, despertaos. También me despierto yo. ¿Qué era el control de acceso? ¿O qué es? ¿Nadie os animáis? ¿Nadie le ha dado tiempo a mirarlo ya en las transparencias? Mira, entonces, os lo cuento yo. La idea del control de acceso es impedir que una entidad haga un uso no autorizado de un recurso. Muchas veces vista la definición, primero, impedir que una entidad no autorizada acceda al recurso y aquella que accede no haga un uso no autorizado. Para mí se resume más fácil en hacer un uso no autorizado, porque si no puedes acceder directamente, pues ya no haces un uso no autorizado. Pero bueno, ya os digo, son matices. Bien, ¿qué está impepinablemente relacionado con el control de acceso? La autorización, porque tenemos que saber si está autorizado o no. Y, dime, Daniel, espera un momento, que te doy aquí. Dime. ¿O te has equivocado? Porque ya has bajado la mano. Bueno, te dejo ahí por si quieres ir tecleando algo y está tardando en llegar la comunicación y continúo. Mientras tanto. Vale, entonces, como os decía, tengo que saber quién es la entidad, autenticación, tengo que saber si tiene autorización o no, pues autorización. Entonces, son servicios que, como os conté en su momento, están muy relacionados, que muchas veces se llevan a cabo conjuntamente. Bien. Una vez que sé lo que es el control de acceso, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Para qué lo puedo colocar? ¿Es necesario que lo coloque? Entonces, generalmente, como en todo, vamos a hablar de capas de cebolla con distintos mecanismos de control de acceso en distintos niveles, porque al final lo que no nos proporciona uno nos lo va a proporcionar otro, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener control de acceso que tenga que ver con el acceso a memoria, con la ejecución del programa, con la consistencia de una base de datos, con la ejecución o el ejemplo de un sistema o una aplicación concreta, como puede ser un sistema en banca, etc. Bien, entonces, el control de acceso se puede llevar a cabo en cualquiera de estos niveles para distintos aspectos. Pero sea lo que sea, en cualquier caso vamos a contemplar dos elementos principales, que son el sujeto y el objeto. Es decir, la entidad que pide acceso y el recurso al que se puede acceder o no, dependiendo de si nuestro sistema de control de acceso concede la solicitud de acceso o no, o la petición de acceso. Para eso, ¿en qué se basa? Se basa en quién es el sujeto, quién es el objeto y un conjunto de derechos, que son las actividades, las acciones que tiene permitidas el sujeto sobre un objeto. Estos derechos pues, pueden implicar leer, escribir, ejecutar, borrar, todo lo que tenga que ver con qué se puede hacer con un recurso. ¿Vale? Pueden estar en jerarquía en el sentido de que un derecho implica otro. Por ejemplo, escribir implica poder abrir el archivo primero. Algo así. Con distinto grado de finura, pues como tenéis ahí en el ejemplo, yo puedo hablar de escribir en general o puedo hablar de concatenar, que es escribir al final. ¿Vale? Y muchas veces estos derechos cambian con el tiempo y pueden depender de lo que ha ocurrido anteriormente o de simplemente la situación actual, dependiendo de cómo sea el sistema. Bien, entonces, el sistema de control de acceso, que a veces se llama monitor de guardia, pero vamos,
nosotros lo vamos a generalizar con control de acceso o sistema de control de acceso o servicio de control de acceso, va a tener en cuenta quién es el sujeto, quién es el objeto, cuáles son los derechos del sujeto sobre el objeto, si tiene alguno, y va a conceder acceso o no. ¿Vale? Entonces, normalmente se trabaja con el concepto de matriz de acceso. ¿En qué sentido? Tenemos sujetos en las filas, objetos en las columnas. Y en las celdas, que corresponden con un sujeto dado y un objeto dado, tenemos los derechos que tiene ese sujeto sobre ese objeto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una estructura como una matriz de este tipo, pues puede ser inmanejable si tenemos un número grande de sujetos y de objetos. ¿Vale? Entonces, un cambio mínimo puede suponer hacer muchos cambios en una estructura grande. Otras veces va a haber muchos huecos vacíos, sin valores. Y no sea tanto eso, que puede hacer que la estructura no sea todo lo manejable que queramos, sino que además, cuando hablamos de matrices de acceso, aquí estamos hablando de sujetos, derechos y objetos, pero no hablábamos de cuánto tiempo son válidos los derechos, cómo se asignan estos derechos, quién puede modificar la matriz de acceso, ¿vale? Entonces, tienen varios aspectos que no contempla el concepto de matriz de acceso. Y de hecho, no se trabaja con matrices de acceso. Los sistemas reales, en general, lo que van a utilizar son listas de control de acceso y capacidades, que resuelven ciertas desventajas que tienen que ver sobre todo con el espacio ocupado y el modo de acceder a los derechos, pero que también luego tienen que tener, dependiendo de la solución concreta, pues en cuenta cómo se lleva el control de cambios y cómo se hace la asignación temporal de derechos, si es posible, no es posible, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco para ahondar en el concepto de sujeto, objeto y derecho. Si yo tengo un ejecutable, un archivo ejecutable, ¿dónde estaría colocado en la matriz de acceso? ¿Qué sería? Federico, espera que te doy permiso. Ya puedes, espero que ya puedas hablar. Un objeto, ¿por qué es un objeto? Porque un sujeto tiene distintos derechos sobre el archivo, ¿vale? Es decir, un sujeto puede ejecutar, leer, abrir, lo que sea, sobre el ejecutable o no. Depende de los derechos que tenga. ¿Solo puede ser un objeto o puede ser más cosas? Alguien que ayude a Federico, que está ahí muy solo el pobre. A ver, Luis, que te doy permiso. Dinos. Esto se hace de largo cuando escribís. Yo creo que solo puede ser objeto. Si quiere acceder a un fichero, por ejemplo, habría que tratarlo como un sujeto. Exactamente, Luis. Es decir, el ejecutable como tal puede intentar acceder, yo qué sé, a una base de datos para cambiar lo que sea. ¿Vale? En ese caso, sería un sujeto que está intentando acceder a la base de datos, que sería el objeto. ¿Lo veis? Es decir, dependiendo del contexto en el que yo me desenvuelva, un elemento puede actuar como sujeto, aunque en realidad no sería el archivo el que sería el sujeto, sino el proceso de ejecución del archivo. Pero bueno, para que veáis que son también matices importantes. Y no siempre nos vamos a mover con el mismo grado de granularidad, es decir, a veces vamos a trabajar con objetos que puede ser la máquina completa o puede ser
un registro de una base de datos, ¿vale? Y en ambos casos vamos a tener objetos. Depende del ámbito en el que nos estemos moviendo, pues vamos a necesitar grano gordo o grano fino. Igual con los sujetos pueden ser un grupo de usuarios, puede ser un único usuario, puede ser un proceso, puede ser un proceso, ¿vale? Incluso si ya nos vamos un poco más traído, más difícil de entender, pero incluso podría ser un derecho en el sentido de que un sujeto tiene derecho a ejecutar, por ejemplo, ese archivo sobre un objeto determinado, ¿vale? Entonces, pues eso, tenemos ahí distintos matices, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. Entonces, como os decía, que con las matrices de acceso es un concepto que está bien para entenderlo, pero con el que en realidad no se trabaja. Por ejemplo, aquí tenéis, pues yo tengo una serie de sujetos y de objetos, y lo que tengo, pues eso es los permisos que tienen sobre esos objetos. En este caso, los sujetos son todos seres humanos, vamos a decir usuarios. En los objetos son 3 archivos y un proceso, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Como os decía, ¿qué alternativa hay en la práctica? Pues voy a quedarme con las filas. Es decir, voy a trabajar con listas de control de acceso. Y para cada objeto voy a tener la lista de sujetos y los derechos que tienen esos sujetos. ¿Vale? O pues voy a quedarme, si no me quedo con las columnas, me quedo con las filas. Y entonces lo que tengo son listas de capacidades. Y lo que tengo es para cada sujeto cuáles son los objetos a los que puede acceder y con qué derechos. ¿Vale? Ya veremos que las capacidades no son exactamente una traducción o una traslación directa de las filas, pero ahora mismo, cuando entremos en ello, vemos el matiz. Pero para que veáis un poco cuál es la idea. Filas o columnas, o filas. Bien, entonces, comenzando con la lista de control de acceso. Como hemos dicho, lo que tenemos es, por cada objeto, una lista con los sujetos y los derechos que tienen esos sujetos. Obviamente, si un sujeto no aparece en la lista, tiene derechos por defecto. ¿Cuál es la política que nos interesa por defecto? Venga, animaos. ¿Cuál es la política que nos interesa por defecto? A ver, David Eduardo. O Julián, que también ha levantado la mano así, de negar el acceso. ¿Vale? Es decir, vamos a utilizar una política conservadora por defecto. Si solo pensamos en seguridad, ya os digo que luego en la realidad pues tengo que hacer un equilibrio entre una y otra. Muy bien, Julián. Vale, entonces, ya os voy dejando como presentadores para que así vayáis animándoos a contestar más veces. Normalmente, cuando trabajamos con listas de control de acceso, no tiene por qué ser eso, porque el concepto es el que os he dicho, me quedo con las columnas, pero en la práctica lo que se trabaja son con sujetos que suelen ser de tipo usuario o grupo de usuarios, ¿vale? Entonces, tengo mis objetos y cada vez que un sujeto quiere acceder a un objeto, lo que se hace es comprobar cuál es el sujeto, si está en la lista y si tiene derechos, se le concede el acceso, ¿vale? Pero es impepinable conocer la identidad del sujeto en el momento de hacer el acceso, ¿vale? Esto es relevante aquí porque luego veremos que con las capacidades no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cuestiones, qué elementos tenemos que tener en cuenta que no están contemplados dentro de la lista de control de acceso? Como os decía, pues, ¿quién las puede modificar? ¿Quién puede utilizarlas? ¿Quién puede cambiar los datos? ¿Qué datos se pueden cambiar? ¿En qué sentido? ¿Y qué pasa si hay permisos contradictorios?
porque bueno, pues a lo mejor tengo que un objeto, o digo que un sujeto no puede acceder a un objeto, pero luego resulta que puede acceder a un subobjeto de este objeto. ¿Vale? Entonces, ¿a quién hago caso? Se queda con el más restringido, ¿no? En principio sí, pero eso sería, pues eso, ¿qué política por defecto empleo? O si hay contradicciones, pues a lo mejor, pues lo primero con lo que me encuentro. A veces es así de inseguro, ¿vale? Porque si os dais cuenta, las listas de control de acceso son a su vez objetos. Por eso tengo que tener en cuenta qué derechos y qué sujetos tienen derechos sobre ellos, ¿vale? Bien, entonces, una de las principales ventajas que tienen las listas de control de acceso, que es muy fácil dar un permiso general para un objeto. Es decir, yo puedo determinar fácilmente que todos los sujetos pueden acceder al objeto, con ciertos permisos concretos además. Pero, a su vez, es más difícil saber cuáles son los derechos de un sujeto, porque tengo que recorrerme todos los objetos para ver si tienen derechos sobre ellos y cuáles son, ¿vale? Y además, cuando se trabaja con listas de control de acceso, es difícil delegar derechos, ¿vale? Porque los derechos se delegan de un sujeto a otro. Entonces, puesto que la información está orientada a los objetos, es difícil para un sujeto ver cómo, cómo elegir otro sujeto para poder darle sus derechos. Ya os digo, más que nada, no, teóricamente se podría hacer, en la práctica es muy difícil manejarlo. ¿Vale? Entonces, ejemplos de listas de control de acceso o de cómo se pueden llevar a cabo en los sistemas operativos que conocéis. Bueno, en los Mac no sé exactamente cómo va, pero imagino que será un estilo Windows en el sentido de que yo tengo mi archivo. Bueno, aquí no lo veis bien la imagen, pero imagino que todos sabéis cómo mirar las propiedades de vuestro archivo y, no, si no, hago un ejemplo y aquí sencillito a mano. A ver. Vale. Y aquí tengo, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Tengo mi lista de, bueno, justo las clases de seguridad, ¿vale? Pues, si cojo cualquier archivo, puedo ir a las propiedades. La parte de seguridad, pues tengo los permisos que hay para cada uno de estos usuarios. Si quiero añadir más usuarios con distintos permisos, aquí todos tienen control total. ¿Vale? Pues puedo ir cambiándolo. Y esto, imagino que lo conocéis y no tiene más allá. ¿Vale? Cuando trabajáis con sistemas estilo Unix, Linux, como la idea es, que conocéis todos seguramente, son los permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, el grupo del propietario y el resto. ¿Vale? Y esto sabéis modificarlo con un chmod, por ejemplo, o cosas así. Si en algún momento empiezo a emplear vocabulario o alguna, doy por hecho cosas que sabéis, pues me corregís. Pero que básicamente es una lista de control de acceso en la que solo hay 3 sujetos posibles: propietario, grupo y resto. ¿Vale? Pero sí que existe la opción de utilizar listas de control de acceso como tales. ¿Vale? Entonces, si mi consejo es que juguéis un poco también con ello, trasteéis y veáis cómo podéis, con un getFACL, podéis obtener cuál es vuestra lista de control de acceso. En este caso, pues sería esto que tenéis aquí: cuál es el objeto, cuál es el propietario, el grupo al que están dados los permisos. Y si os dais cuenta, ya puedo tener usuarios, los derechos del usuario, del grupo, pero puedo crear grupos nuevos. ¿Vale? Es decir, no solo el usuario no necesariamente tiene que estar en un grupo, puede estar en varios. Puedo añadir usuarios nuevos también. Puedo eliminar, añadir distintas opciones, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo conozcáis y ya os digo, trasteéis con ello y veáis que existe. Con un getFCL obtenéis la lista, con un setFACL
podéis jugar con ella, añadir, quitar, ¿vale? ¿Dudas en esto? Bien, y a lo mejor, imagino que a lo mejor lista de control de acceso suena como concepto. Lo que puede que os resulte más extraño es el concepto de capacidad, ¿vale? La idea de la capacidad es, como os decía, era, bueno, pues voy a quedarme con las filas. Pero a la postre no es exactamente eso. Lo que se hace es que cada sujeto tiene una credencial que le va a proporcionar el acceso al objeto. ¿Vale? Si no tiene la credencial, no va a poder acceder al objeto. ¿De acuerdo? Una credencial que podéis pensar que pues como una pulsera de unos festivales estos de música, por ejemplo. ¿Vale? Y dependiendo además del tipo de pulsera, pues yo tendré acceso a todo el recinto o tendré acceso además a detrás del escenario o a la zona VIP o lo que sea. ¿Vale? Que no sé muy bien cómo funciona esto, que no he ido a ninguno últimamente. Entonces, ¿qué gran diferencia hay? Que en este caso no es necesario, cuando el sujeto quiere acceder a un objeto, lo que hace es presentar su capacidad, su credencial. No es necesario identificar al usuario o al sujeto, mejor dicho. Porque no digo que no es usuario, porque en realidad cuando estamos hablando de sujetos en este nivel, solemos trabajar a nivel de proceso, ¿vale? Pero, entonces, no es necesario saber cuál es el sujeto, solo basta con que nos presente la credencial. Pero claro, ¿eso qué problema puede presentar? Pues que hay que tener muy buena gestión para que no roben las credenciales, por ejemplo. ¿Mm? Bien, entonces, esto además lo que permite es pasar, delegar permisos hacia otros sujetos, ¿vale? Y además me facilita que a priori el sujeto no necesita conocer todos los objetos, como mucho a lo mejor conoce a aquellos para los que tiene capacidad y ya está, ¿vale? Más cosas. Aquí es posible tener tiempo de expiación. En la lista de control de acceso, los derechos no tienen tiempo de expiación. Yo puedo cambiar la lista de control de acceso para cambiar los derechos, pero no se hace automáticamente. Ya os digo, en la práctica, tal como están establecidos. ¿Vale? En el caso de las capacidades, sí. La pulserita me sirve durante la duración del concierto y además cada año es de un color o tiene una forma diferente para que no me pueda colar. ¿Vale? Entonces, dada que su gestión es más compleja, simplemente os voy a señalar dos alternativas de implementación que existen o que se han seguido para que os suene, pero en el sentido de, vale, puesto que ¿a quién de la gestión de las credenciales, de las capacidades? Al sistema operativo. Pero, ¿qué hago? ¿Que el sistema operativo tenga todas las credenciales y el sujeto tenga un puntero a esas credenciales? De modo que cuando haya expirado me desaparezca la relación, o las credenciales las guarda el usuario, ya hemos dicho, bien protegidas porque si no se las pueden robar, y los objetos comprueban que esas credenciales son válidas. Son alternativas, ya os digo. Pero ahondando en la complejidad mayor de gestionar capacidades frente a listas de control de acceso, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿qué ventajas tienen? Nos facilitan cumplir el principio de privilegio mínimo en el sentido de que, os recuerdo, el privilegio mínimo está basado en la necesidad de saber. Entonces, el sujeto, en este caso, solo va a tener permisos para hacer aquello que necesita. Pero esto también nos lo permiten las listas de control de acceso. ¿Vale? Pero sobre todo lo que nos permite además es ocultar un recurso. El sujeto, como te decía antes, no tiene necesidad de saber que existe un objeto para el que no tiene capacidad. Puesto que no sabe que existe, pues más difícil poder atacarlo. Pero claro, como también de sus desventajas, os decía, todo lo que tiene que ver con la gestión. Pues hacer un cambio general a un objeto.
En el caso anterior teníamos que hacer cambios generales a los sujetos o conocer los derechos de los sujetos, pues aquí tenemos los de los objetos. ¿Cómo revocar un acceso? Por eso decíamos, tenemos el puntero, entonces el sistema operativo le quita ese puntero, pero entonces a lo mejor lo que tiene que hacer es, si el sujeto tiene ese puntero, lo que tiene es que cambiar la dirección de la credencial. ¿Cómo hacer la delegación? ¿Qué pasa si con un sujeto que delega derechos que luego se le han quitado a ese sujeto? ¿Vale? Entonces, es más complejo. Bien, entonces, ya sabemos con qué estructuras nos manejamos en el control de acceso. Lo que vamos a ver ahora es qué políticas de control de acceso se pueden seguir, es decir, cómo determino yo qué derechos se van concediendo. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? Una cosa es cómo están manejados los sujetos, objetos y derechos, y otra cosa es cómo se establecen los derechos en concreto. Para eso están las políticas de control de acceso. Básicamente, en general, las más clásicas, las que se emplean siempre, están basadas en la identidad del sujeto, vamos a decir, ¿vale? Entonces, tenemos las políticas de control de acceso discrecional, de control de acceso obligatorio y de control de acceso basado en papeles. Que como veis en el dibujo, en el gráfico, no son disjuntas, es decir, yo puedo tener políticas que combinen los tres enfoques o que combinen dos enfoques, o solo que sean que compartan ideas de un enfoque. Bien, entonces, el control de acceso discrecional, lo que se hace es ver cuál es el sujeto y se tiene un conjunto de reglas que pone el propietario del objeto. ¿De acuerdo? Que normalmente es el que lo crea, pero no necesariamente. Es decir, el propietario del objeto decide quién tiene acceso. Dicho así más brevemente, ¿vale? En el control de acceso obligatorio, el acceso viene dado por una política, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué atributos tienen sujeto y objeto, está determinado a priori si van a poder acceder este sujeto a este objeto. Vamos a ver ejemplos para que luego lo entendáis bien. Y luego, el control de acceso basado en papeles, en lo que se basa es en el papel de sujeto, es decir, no tanto en la identidad, que es necesaria, sino en qué papel desempeña, qué es lo que hace. ¿Vale? Bien, entonces, en el caso de tener un control de acceso obligatorio, ¿qué tendríamos? Que los papeles son los que tienen los atributos. ¿Vale? Y en algunas ocasiones, este control de acceso basado en identidad puede tener en cuenta qué ha pasado previamente. ¿Vale? Es decir, no solo la identidad del sujeto, sino qué ha hecho antes o a qué ha accedido antes. Lo veremos luego, por ejemplo, cuando veamos la muralla china. Bien, ¿qué ocurre? Que hay contextos en los que es difícil saber cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? En el sentido de quién es, qué identidad tiene. Entonces, a veces se tiene que recurrir a políticas basadas en el código, es decir, voy a analizar ciertos atributos del código que quiere actuar como sujeto, es para un caso concreto de tipo de sujetos, y a partir de ahí determino si permito el acceso o no. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ir viendo cada una de estas y luego veremos también la basada en el código y luego veremos modelos concretos que las combinan o que son de algún tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa discrecional, por cierto? ¿Qué es discreción? No discreto, ¿eh? ¿Qué es? Por ejemplo, alguno de vosotros podría pensar que yo apruebo
o exámenes o no a discreción. ¿Eso qué significaría? A ver, Gabriel, que te doy paso. ¿Qué significa? O Ricardo, que también ha levantado la mano. ¿Qué es? Que afecta a todo el mundo sin un criterio unánime para aplicarse. Eres tú quien decide de manera deliberada. Me sumo a la segunda, que me ha dado tiempo de ver de quién era, de Ricardo. ¿Vale? Es decir, discreción significa que decide uno. ¿Vale? Lo que decía Gabriel, de que no hay un criterio unánime, puedo tenerlo o puedo no tenerlo. Es decir, yo soy la que determinaría el criterio. ¿Vale? Y como yo lo determino, yo decido en un caso o en otro. En cierto modo es así, yo decido el criterio, pero todo lo compartís. No es, ¿vale? No aplico criterios distintos a distintas personas, que podría ser el caso. Si tuviera un sistema discrecional injusto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a discreción significa que el propietario, el dueño del objeto, como os decía antes, decide a qué sujetos da acceso y con qué derechos, ¿vale? Pues es lo que tenéis. Cuando vosotros hacéis un CHMOD, decidís a quiénes dais derechos. Si solo usáis el CHMOD tal cual, pues al propietario o al usuario, mejor dicho, al grupo del usuario y al resto. Si usáis una lista de control de acceso, pues podéis ser más extensos o hacer más distinciones o más especificidades, ¿vale? Bien. Normalmente el propietario es quien crea el objeto en el contexto en el que nos solemos mover, pero no necesariamente, ¿eh? ¿Vale? Bien, entonces, una de las cosas muy relacionadas con el control de acceso discrecional es la posibilidad de delegar derechos. Derechos a criterios del sujeto. Es decir, el sujeto puede tener, entre las cosas que puede hacer, es dar derechos a otro sujeto. ¿Vale? Entonces, si puede hacer algo sobre otro sujeto, es como si los sujetos fueran también a su vez objetos, puesto que se puede hacer algo sobre ellos. En este caso, pues darles derechos o delegarles derechos, mejor dicho, ¿vale? ¿Entendéis la idea? ¿Alguien no lo entiende? ¿Veis cuál es el matiz? Es decir, puesto, a ver, Sergio. Dime, Sergio. ¿Puedes repetir esto último? Sí, sí. Lo que os decía, puesto que el sujeto puede delegar derechos a otro sujeto, está accediendo a otro sujeto para darle o quitarle derechos. Por tanto, si está accediendo a un recurso, está accediendo a objetos. Es decir, los sujetos se pueden ver también como objetos. Y los derechos que tienen sus celdas tienen que ver con la posibilidad de delegar o quitar derechos. Es decir, el sujeto 1, sobre sí mismo, como que no tiene mucho sentido, el sujeto 1 tiene un conjunto de derechos sobre S2, es decir, le permite delegar el derecho o quitar derechos, ¿vale?, a otros sujetos. ¿Entendéis cuál es la idea? Otra vez, pensad que esto es la matriz de control de acceso. Luego, a la hora de la verdad, pues tendremos nuestras listas o nuestras capacidades, ¿vale? O una combinación o un apaño a partir de las listas o las capacidades. ¿Sí? Bien, entonces, cuando tenemos, vamos a decir, un control de acceso discrecional, pues como os decía, usaremos listas de control de acceso, capacidades,
con aquellas modificaciones concretas de aquello que se permite, qué derechos se pueden delegar, qué derechos no se pueden delegar, qué derechos se pueden quitar, ¿vale? Y como os decía, seguimos en la matriz de control de acceso, seguimos sin tener control de si los derechos caducan o no caducan, o tienen tiempo de expiación, o si se retiran derechos, ¿vale? ¿Quién puede cambiar los derechos tanto de sujetos sobre sujetos o sobre otro tipo de objetos, ¿vale? Todo eso, cada modelo lo tiene que definir. Bien, en el control de acceso obligatorio, como os decía, nos viene determinada una política general, que básicamente viene del ámbito militar, ¿de acuerdo? Viene y se basa otra vez en el mínimo privilegio, es decir, la necesidad de saber. Si no necesitas este objeto para desempeñar tu labor, pues no tienes acceso. En algunos casos no sabes ni siquiera que existe. Entonces, ¿cómo se trabaja? Lo que se tiene es lo que se conoce como seguridad multinivel, ¿vale? Entonces tenemos que cada objeto tiene una clasificación, que es el nivel de confianza que se requiere para él. Cada sujeto tiene una autorización, que es a su vez una clasificación, que es el nivel de confianza que se tiene en él, ¿vale? Es decir, clasificamos tanto objetos como sujetos en el nivel de confianza que asociado a ellos, ¿vale? ¿Entendéis esto? ¿Cómo se trabaja? Con lo que se conoce como compartimentos de seguridad, ¿vale? ¿Qué es lo que va a permitir establecer la comparación entre los niveles de seguridad? ¿Cómo está formado un compartimento de seguridad? Por un nivel del objeto o del sujeto y un conjunto de categorías. Vamos a decir, aquellos tipos para los que se tiene este nivel, ¿vale? Es decir, no se tiene el nivel, vamos a decir, absoluto, sino que es un nivel asociado a un conjunto de categorías, ¿vale? Estos compartimentos de seguridad forman lo que se conoce como un retículo, una relación hoy lo diré, de orden. Entonces, no hace falta que recordéis todo esto de álgebra, pero sí que recordéis tipos de relaciones como puede ser la de dominancia. En el caso concreto de los compartimentos de seguridad, vamos a decir que un compartimento de seguridad NC domina a otro N'C' si N' es menor o igual que N y C' está incluido o coincide con C. Es decir, si el nivel es menor y el conjunto de categorías es subconjunto del conjunto de categorías del primero. Esto que puede ser farragoso, vamos a ver ahora ejemplos y vamos a hacer un ejercicio para que podáis ir manejándoos con él, ¿vale? Más cosas. Podemos tener ejemplos, y vamos a ver ejemplos concretos, con Bell Padula y Viva, que no son exactamente control de acceso obligatorio, son híbridos, pero tienen una parte que corresponde al control de acceso obligatorio y trabajan con compartimentos de seguridad, ¿vale? Bell Padula y Viva, como os digo, son modelos que siguen en parte esta política. Entonces, vamos a ver, hemos visto cómo manejamos o qué estructuras, qué organización, qué elementos, qué componentes nos permiten controlar o permiten gestionar el control de acceso. Hemos visto, o estamos viendo, mejor dicho, cómo se gestionan los derechos, ¿vale? Y luego veremos algunos ejemplos concretos de modelos que existen, que luego con distintas variaciones uno puede aplicar o crear su propio modelo. Bien, más cosas. Normalmente el control de acceso obligatorio no permite la delegación de derechos, ¿vale? Pero volvemos a la misma. Si tenemos un sistema híbrido, pues a lo mejor la política sí que nos lo permite en algún caso. Pero si es puro, seguramente no vamos a tenerlo. Y como os decía, pues surgió en el ámbito militar, actualmente también existe en el ámbito comercial, es decir, se aplican distintas categorías. De hecho, luego veremos un ejemplo más, que es el de Wilson y Clark,
que también está aplicado, ahí lo diré, al ámbito comercial. Porque Bell Padula y Viva surgieron en el ámbito militar, no significa que se tengan que aplicar únicamente ahí, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de lo que es un retículo o de lo que es un compartimento de seguridad primero y de cómo se organizan, ¿vale? Entonces, imaginad que tenemos un sistema en el que las categorías o los niveles de seguridad van a ser top secret y secret, ¿vale? Estos son los dos niveles con los que nos vamos a manejar, ¿vale? Y las categorías van a ser el ejército y la armada, por ejemplo. ¿Lo veis? Es decir, yo tengo este elemento, que no sabemos si es un sujeto o un objeto, tiene nivel de seguridad top secret, super secreto, si queremos llamarlo así, sobre el ejército y la armada, ¿vale? ¿Entendéis? Bien, esto sería en nuestro sistema. Imaginad que nuestro sistema tiene solo esos dos niveles, secret y secret, y tiene solo dos categorías, ejército o armada, ¿vale? Entonces, si nuestra raíz, vamos a decir, sería top secret, armada o ejército y armada, es decir, todo. ¿Sobre qué dominaría? Sobre top secret del ejército, sobre top secret de la armada y sobre el secret del ejército y la armada. ¿Lo veis? Top secret es menor o igual que top secret y army está incluido en el conjunto army y navy. ¿Sí? ¿Alguien se pierde? De igual manera, con navy, con top secret navy. ¿Qué ocurre con secret? Que secret es menor o igual que top secret y army navy menor o igual es un subconjunto o es igual a army navy, ¿vale? ¿Entendéis cómo funciona? Ahora, secret, por ejemplo, y el conjunto vacío, o secret y el conjunto vacío, está dominado por top secret, army y navy. Según la definición, tenemos que secret es menor o igual que top secret, el conjunto vacío es un subconjunto de army navy. Por tanto, está dominado por top secret, ¿vale? El primero domina el último. ¿Por qué no hay una flecha, no hay un arco dirigido? Porque las relaciones de parcial, los retículos tienen la propiedad transitiva, ¿vale? Entonces, tenemos que top secret va a top secret army, top secret army a top secret conjunto vacío y top secret conjunto vacío. Así que, por tanto, top secret army navy domina a top secret conjunto vacío y, por tanto, domina luego a secret conjunto vacío. Que esto así dicho puede parecer un poco lioso, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que tenéis es todas las posibilidades que se pueden dar cuando tenemos dos niveles y dos categorías, ¿vale? ¿Hasta aquí me seguís? En la realidad, nosotros nos vamos a encontrar con sujetos y objetos que tienen un cierto compartimento de seguridad, pero no tienen por qué estar, mi sistema no tiene por qué contemplar todos los compartimentos de seguridad posible, ¿vale? Puedo tener algo como lo que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Aquí igual vamos a trabajar con top secret y secret, porque eso es como que y no clasificado, ¿vale? Y luego, en lugar de trabajar con Army Navy, pues tenemos Crypto y Foreign. ¿Cuál es la idea? Si os dais cuenta, aquí no tengo todas las posibilidades. Tengo las que están. Los compartimentos de seguridad que se dan en este caso. Entonces, ¿puedo decir que Top Secret, Crypto, Foreign domina
a Top Secret Crypto? ¿Sí o no? A ver, los que ya tenéis permiso de presentador para animaros. Sí, dice Sergio. ¿Por qué? Por la flecha, claro, pero la flecha la hemos dibujado para indicar la dominancia, pero tenemos que saber que está bien hecha la flecha. Top Secret es menor o igual que Top Secret. Crypto es un subconjunto de Crypto Foreign, ¿vale? O sea, aprenderos eso de dominancia porque para hacer este tipo de ejercicios es fácil, es necesario. Vale, ahora, Top Secret, no, esta no. Top Secret Crypto domina a Secret Crypto Foreign. ¿Sí o no? A ver, ahora por ahí dice Ricardo que no. Y Miguel, ¿qué dices? Juan Camilo dice que tampoco. Miguel que tampoco. Vale, estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Pues otra vez volvemos a lo mismo. ¿Secret es menor o igual que Top Secret? Sí. ¿Cryptoforeign está contenido en cripto? No. ¿Vale? Por tanto, no puedo establecer, por eso no hay una flecha, una relación de dominancia entre el primero y el segundo. ¿Vale? Cuando yo tengo, es decir, no todos los compartimentos de seguridad tienen una relación de dominancia. A veces solo puedo establecer el mínimo superior, digo, sí, el mínimo superior y el máximo inferior que tienen en común. ¿Vale? Pero no puedo decir nada de Top Secret Crypto y Secret Crypto Foreign. No hay una relación de dominancia ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy aplicando una política de control de acceso obligatorio, pues los modelos concretos me dirán en qué caso se pueden hacer ciertas actividades. ¿Vale? Si no se dan relaciones de dominancia, no voy a poder establecer, no voy a poder determinar ninguna actividad, puesto que en un, vamos a decir, en un caso conservador, en un caso de política por defecto conservadora, en el sentido de que aquello que no esté explícitamente permitido va a estar prohibido. ¿Vale? Vamos a ver un poco más de las políticas y luego vamos a retomar esto como un ejercicio, para que lo tengáis más trillado. Pero si tenéis dudas ahora, podéis también preguntarme, que así esto puede resultar un poco lioso. ¿Sí? ¿No? Vale, pues sigo. Control de acceso basado en papeles. Como os decía, aquí lo que buscamos es qué papel desempeña el sujeto. ¿Por qué? Porque tenemos que los usuarios de una empresa cambian. Los recursos y los derechos asociados a esos recursos cambian poco. Y los puestos de trabajo que existen también cambian poco. Entonces, en lugar de dar derechos a los usuarios directamente, lo que se hace es asociar los derechos a los objetos, pero a los puestos de trabajo, a los papeles, ¿vale? Entonces, un usuario puede desempeñar varios papeles y puede haber varios usuarios que tengan el mismo papel. ¿Cómo se hace esta asignación de papeles? Pues a veces es estática, es decir, vamos a decir, es inamovible o dinámica. Pues va cambiando con el tiempo, que normalmente es el caso. Bien, otra vez, podemos tener papeles que están subordinados a otros papeles. Yo qué sé, pues yo qué sé, en relaciones públicas está subordinado al jefe de relaciones públicas. Yo qué sé, no tengo ni idea de esto. ¿Vale? Entonces, a lo mejor los derechos que tiene el de relaciones públicas los va a tener su jefe. Pues, ya os digo que esto no siempre es así y que eso a veces nos rompe el principio de mínimo privilegio, de la necesidad del saber, que es lo que hablamos antes.
Pueden ser mutuamente excluyentes, es decir, pues si estás en el departamento de finanzas, no puedes estar en el departamento de desarrollo. Restricciones de carnetividad, pues no puede haber más de un jefe. Y pueden necesitarse cumplir ciertos requisitos, pues para ser jefe tienes que haber sido antes vicepresidente, yo qué sé. ¿Vale? Un poco para que os hagáis una idea. Es decir, yo puedo tener una política asociada a esos papeles. ¿Vale? En este caso, pues vamos a decir que combinaría parte con el control de acceso obligatorio. Bien. Y como os decía, es eficaz para la implementación del privilegio mínimo, pero si trabajamos con herencia de derechos, ya puede que nos saltemos ese principio. ¿Vale? Que es lo que os recordaba. Si yo por ser jefe tengo que tener derecho a todo, pues a lo mejor estoy creando vulnerabilidades donde no debería haberlas. Bueno, no debería haberlas nunca. ¿Sí? Entonces, nuestra matriz de control de acceso ahora lo que tiene es papeles en lugar de sujetos. ¿Sí? Si permitimos que haya delegación de derechos, pues además tendremos papeles que hacen a su vez función de objetos, como teníamos en el control de acceso discrecional. ¿Qué nos falta? Pues saber qué sujetos corresponden a cada papel. ¿Vale? ¿Sí? Ya os digo, esto lo vemos en matrices, cómo se lleva a la práctica es distinto. Bien. Entonces, imaginaos que tenéis un control de acceso basado en papeles en el que, o sea, o mejor dicho, tenéis un sistema que no está basado en papeles, que es como el que tenéis aquí. Tenéis Alice, Bob, Carl, Dave y Eva como sujetos. Y tenéis la cuenta de base de datos, la cuenta de web, la cuenta de Windows y la cuenta de Linux como objetos. ¿Vale? Y aquí tenéis pues lo que hace cada uno. Alice tiene permisos para la cuenta de base de datos, bueno, tiene permisos para todo. Bob tiene también permisos para todo. Carl tiene permisos para web, para Windows y para Linux. Y Dave y Eva para Windows y para Linux. ¿Qué papeles se os ocurre crear? Por ejemplo, ¿y qué usuarios o qué sujetos estarían dentro de cada papel? Y aquí hay un montón de alternativas que se os puede ocurrir, pero bueno, una que os parezca lógica a alguno. A ver, ¿alguien se anima? ¿Le ha dado tiempo ya a pensar? Jefe, su jefe y empleados, por ejemplo. ¿Y quién sería el jefe? Miguel. O sí, creo que era. Con tener 3 te vale, ¿no? Por ejemplo, sí, perfectamente. Alice y Bob, que tienen permiso para todo, pues podrían ser superjefes o jefes. ¿Quién sería medio, cómo era? Empleado y su jefe, ¿no? O algo así, has dicho. Su jefe, pues podría ser Carl, que tiene 3 permisos, y Dave lleva empleado, por ejemplo. ¿Vale? Carlos, no sé si querías decir algo. Espera un momento, que te dejo. Ya puedes hablar, Carlos. Bueno, mientras habla Carlos, os voy. Bueno, vale. Nada, era para responder eso. Perfecto. Muy bien. Vale, entonces, fijaos que la respuesta que tienen aquí a mí no me convence mucho, pero bueno. Administrador de base de datos, administrador web y desarrollador de software. Y aquí tenemos pues que todos desempeñan varios, excepto Dave y Eva, todos desempeñan varios papeles. Es una alternativa. Lo que ha propuesto Miguel, creo que ha sido antes, también perfectamente válida. O sea que no. Simplemente lo que quería haceros ver es que no es tan sencillo encontrar los papeles más adecuados, sobre todo para conseguir lo que os decía, el privilegio mínimo. ¿Dudas? Bien, entonces nos queda por ver el código de acceso basado
el código. El control de acceso basado en código. Da igual cómo los llames, ¿no? Lo que importa son los permisos, exactamente, sí. Da igual los nombres. De hecho, luego no da igual porque normalmente está asociado a los puestos que hay en una empresa, pues entonces, pero podrías tener unos puestos en la empresa y luego unos papeles que no coinciden exactamente con esos puestos de la empresa. Perfectamente válido sería. A lo mejor es más difícil de gestionar, pero sin problema. ¿Más dudas? Vale. Entonces, como les decía, nos falta la política de control de acceso basada en código. Básicamente, es lo que os decía, está relacionado en escenarios donde se necesita ejecutar código, pues por ejemplo, ahora ya no es tan común, pero bueno, pues que en tu máquina se ejecute código que está en una web, ¿vale? Esto es... Entonces, lo que se hace generalmente es determinar localmente los derechos de un proceso según las características de su código. Es decir, si algo se quiere ejecutar, lo que se analiza es de dónde es. Obviamente, si está firmado por una fuente fiable, es como si tuviéramos una identificación del sujeto. Entonces, lo podríamos asimilar a cualquiera de las otras políticas, pero en muchos casos no se sabe quién es el sujeto en sí. ¿Vale? Entonces, ¿dónde es? ¿Quién lo ha creado? ¿Qué es lo que quiere hacer? Incluso se puede analizar estáticamente o dinámicamente para ver si tiene vulnerabilidades. ¿Vale? Simplemente ya os digo, para que tengáis en cuenta esta alternativa cuando hablamos de procesos y sobre todo de webs dinámicas y todo esto. ¿Vale? Y fundamental, pues eso, que un proceso puede llamar a otro. Y al final, a lo mejor, si miramos solo la primera acción, pues nos parece admisible, resulta que luego, pues no lo es. Ya os digo, en esto no nos vamos a detener mucho porque no está, o yo no lo considero tan relevante en cuanto al control de acceso propiamente dicho. ¿Vale? Bien. Más cosas. Como os decía, vamos a ver, hemos visto políticas generales, vamos a ver cómo se aplican en modelos concretos. Que el primero que vamos a ver es el de Bell-LaPadula. El modelo de Bell-LaPadula se creó básicamente para garantizar confidencialidad. ¿Vale? ¿Qué era la confidencialidad? ¿O qué es la confidencialidad? Porque claro, si no sabemos lo que estamos buscando, no vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es la confidencialidad? A ver, por aquí. Algo que no puede ver cualquiera. Sí y no. Está dicho con tus palabras, pero que no lo puede ver cualquiera, pero ¿quién es ese cualquiera que no lo puede ver? No está determinado quién es, que es accesible únicamente a persona autorizado. Por ejemplo, accesible en el sentido de legible, incluso saber su existencia, os recuerdo, ¿vale? Entonces, la idea aquí es, voy a tener unos compartimentos de confidencialidad para los sujetos y los objetos. ¿Vale? Es decir, voy a tener un nivel de confidencialidad para unas ciertas categorías. Entonces, lo que pretendo es conseguir confidencialidad. Es decir, que los que tienen mayor nivel de confidencialidad, ¿vale? No lo sepan los que están en niveles inferiores. ¿Sí? ¿Entendéis esta idea? Si yo tengo un nivel de confidencialidad alto, no quiero que la información asociada a ese nivel de confidencialidad pueda ir hacia abajo. No quiero que alguien con menos nivel de confidencialidad acceda a ella. ¿Vale? Entonces, la idea es que el flujo de información tiene que ir hacia arriba. ¿Vale? Si pensáis en eso, a lo mejor es más sencillo que acordaros de si C domina A o E domina C, ¿vale? Pero la idea es, toda la información tiene que ir hacia arriba. Por tanto, un sujeto puede leer de un objeto si y solo si ese sujeto domina al objeto, es decir, está por encima.
porque la información va del objeto que está por debajo al sujeto que está por encima. Sube, ¿vale? Y por tanto, un sujeto puede escribir en un objeto solo si el objeto domina al sujeto. Es decir, ¿lo veis? La información del sujeto pasa al objeto, pero lo que está en el nivel del objeto no pasa al sujeto. La información sigue siendo hacia arriba. ¿Vale? Os digo, esto es simplemente para confidencialidad. Obviamente, la información que el sujeto ha pasado al objeto, la conoce el sujeto, porque la está pasando él. ¿Vale? Pero no todo lo que tiene el objeto, o lo que está en el nivel del objeto. Más cosas. Bueno, esto es lo básico para que lo entendáis. A veces podemos trabajar con derechos dinámicos, es decir, un sujeto a priori no tiene nivel de confidencialidad, pero una vez que ha leído un objeto, ya no puede escribir en objetos que tengan un nivel inferior. ¿Vale? Es decir, una vez que ha leído un objeto de un cierto nivel, lo que está en ese nivel no lo puede pasar a niveles inferiores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, se podría pasar a un estado no seguro. En general, no hay políticas para cambiar derechos en el modelo de la Padula como tal, ¿eh? Luego ya os digo que hay alternativas, adaptaciones, ¿sí? Y suele permitir que el sujeto conozca la existencia del objeto aunque no pueda acceder a él. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si voy a compartir, bueno, esto lo voy a probar con vosotros. Si funciona bien, he intentado hacer antes un ensayito. ¿Estáis viendo ahora la pizarra en blanco? A aquellos que podéis... Sí, vale, gracias. Bien, entonces, imaginaos que tenemos, imaginaos esta línea, bueno, una línea, una salida, ¿vale? Tenemos aquí, en este punto, nuestro sujeto, ¿vale? Tiene este nivel de confidencialidad, ¿vale? Aquí hablamos de vale. ¿Vale? Entonces, si tenemos un objeto que está en este nivel inferior, hemos dicho que la información siempre tiene que ir hacia arriba. ¿El sujeto puede leer al objeto o no? ¿Qué pensáis? Momento, Neila, que te doy paso. Por aquí dicen sí, y Neila no sé qué dices. Se supone que en ese caso, por ejemplo, el sujeto podría leer el objeto, pero no podría escribir, por lo que se explica. Exactamente, exactamente. Puede leer y no puede escribir. Sin embargo, si tenemos aquí un objeto prima, podría escribir, pero no podría leer. ¿Lo veis todos? Sí. ¿Vale? Entonces, pensad que no siempre tenemos, o sea, lo que hablo por encima y por abajo es que domine su nivel de seguridad, ¿vale? O su nivel de confidencialidad en este caso, o su compartimento de confidencialidad. Que lo domine o que no lo domine. Hay veces que no podemos establecer si lo domina o no, ¿vale? Porque no podemos establecerlo, porque no se cumple que sea todo menor o igual o que esté incluido. Por tanto, no va a poder ni leer ni escribir. ¿Lo entendéis? Si no tenemos una relación de dominancia, que es lo que os decía antes, pues lo que tenemos que decir es que no se puede hacer nada. Hablando de una política conservadora, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicaros ahora el modelo, bueno, no, os explico ahora cómo funciona el modelo viva y luego lo repasamos con la teoría, ¿vale? Porque así aprovecho ya la pizarra, ¿vale? En el modelo viva lo que se trabaja es con integridad. Lo que se quiere conseguir es integridad, ¿vale? ¿Qué consiste la integridad? ¿Qué era o qué es? Estas son preguntas típicas de examen. Aquí, que los datos solo pueden ser modificados por personal autorizado, ¿vale? Me gusta hablar más de entidades, más que de personas o personal, en el sentido de que no siempre los sujetos son usuarios, son personas, pueden ser procesos, pueden ser, ¿vale? Entonces hablamos de entidades, pero está bien.
¿vale? Entonces, solo lo puede modificar la entidad autorizada. Que a veces lo único que podemos comprobar es, o sea, no podemos evitar que se haga esa modificación, pero sí que podemos asegurar o comprobar si se ha realizado una modificación no autorizada. A veces no podemos evitar, y veremos los ejemplos de cuando veamos ciertos protocolos, no podemos evitar que se modifique, pero sí que podemos evitar que nos engañen, vamos a decir. Nos damos cuenta de que se ha sido modificado, ¿vale? Entonces, lo que queremos en confidencialidad, ¿qué es? Que la información de nivel alto de confidencialidad no pase a niveles más bajos, ¿de acuerdo? ¿Qué buscamos con la integridad? Que la información que está en nivel alto de integridad no se vea corrompida por información que es menos íntegra, vamos a decir. ¿Lo entendéis? Por tanto, la información va a ir hacia abajo. Si yo tengo igual que antes mi sujeto y mi objeto, ¿qué va a poder hacer ese sobre O? ¿Leer, escribir o nada? Neila. Disculpa que tenía el micro apagado. Vale. Entiendo que el sujeto puede escribir, porque puede... Exactamente. Puede escribir, puesto que lo que tiene no va a corromper lo otro porque tiene más integridad, pero no puede leer porque la información del nivel del objeto podría corromper, podría hacer menos íntegra lo que tiene el sujeto. ¿Lo entendéis? Entonces, es justo al contrario que si el objeto está en un nivel superior. ¿Vale? Cuando está en un nivel superior, puede leer, no puede escribir. Justo al revés que ve la Padula. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque estamos trabajando buscando, en el primer caso, confidencialidad, en el segundo, integridad. ¿Qué ocurre? Que yo normalmente voy a querer las dos cosas, ¿no? Pues a lo mejor tengo que combinar los dos modelos y añadir alguna cosa más. O sea, no me basta con tener una única cosa, generalmente. ¿Vale? ¿Entendéis cuál es la idea? ¿Alguien no la entiende? Bien, entonces vuelvo otra vez a la pantalla. A ver, no es esta. Aquí. Pues ya tengo un cacao. A ver si ya la veis. Vale. Y como os decía, resumimos viva. La idea es integridad. Por tanto, aquí trabajamos con comportamientos de seguridad de integridad. La información, como os decía, hacia abajo, igual. Escribe sí, solo sí, CS domina CO, el compartimento de seguridad del sujeto domina el compartimento de seguridad del objeto y puede leer si el compartimento de seguridad del objeto domina el compartimento de seguridad del sujeto. ¿Vale? Como os decía, solo hay transferencia de información si el nivel entre un objeto y otro objeto, si el nivel de uno está dominado por el del otro. Ya os digo, la idea es, no quiero corromper mi información. Y en el caso de ver la Padula, no quiero que otros conozcan mi información. ¿Vale? Otras veces ponía ejemplos con el mundo militar, que es donde surgió esto, de generales, soldados y tal, pero además de que no tengo mucha idea de los rangos, pues luego, ¿qué ocurre? Que no tenía mucho sentido. Porque si uno lo piensa, pues dice, vale, el soldado le puede pasar al general los códigos de seguridad para disparar una bomba nuclear. ¿Tiene sentido? Si solo pensamos en verapadura y confidencialidad, sí, pero claro, no queremos que el soldado, cuyo nivel de integridad, vamos a decir, es más bajo, corrompa al nivel de integridad que suponemos que necesita el general, ¿vale? Entonces, hay que combinar muchas veces, como os decía, las dos cosas, ¿vale? La idea es eso, que la integridad de un sujeto nunca puede aumentar y lo que vamos a intentar es que no disminuya, por lo menos. Ni la del sujeto ni la del objeto. Bien, entonces, estos dos modelos, como os digo, surgieron en el ámbito militar
y muchas veces se combinan, otras veces no, pero nos sirven, o a mí me sirven, para poner ejercicios típicos de examen. El que tenéis aquí en la transparencia es un ejercicio de examen, ¿vale? Entonces, tenemos 3 sujetos y 3 objetos. Tenemos estos sujetos, sujeto 1 con un compartimento de seguridad H para ABC, el sujeto 2 con un compartimento de seguridad K para A, el sujeto 3 con un compartimento de seguridad K para AB, el objeto 1 con un compartimento de seguridad H para C, el objeto 2 con un compartimento de seguridad K para A. ¿Lo veis bien? ¿Alguno no está siguiendo? Espero que lo podáis ir viendo. Y el objeto 3 con un nivel K para B y C. ¿Vale? Y nos dicen, o nos piden, o os pido, que escribáis la matriz de acceso que corresponda a esta situación siguiendo o el modelo Bell-LaPadula o el modelo Viva con K menor que H o con K mayor que H. ¿Vale? Y simplemente tenemos que rellenar con derechos de lectura y escritura. Entonces, ¿para qué preferís que hagamos el ejemplo? ¿Para Bell-LaPadula o para Viva? Luego podemos, si nos da tiempo, pues hacemos la otra. ¿Cuál preferís? El primero que decida, si no decido yo. Por ahí dicen Viva. Muy bien, el primero asignado. Vamos a hacer el ejemplo para Viva. ¿De acuerdo? ¿K menor que H o K mayor que H? K menor que H. Muy bien, Miguel. Entonces, vamos a trabajar para hacer el modelo de seguridad, o sea, para aplicar el modelo de seguridad Viva cuando tenemos que el nivel K es menor que el nivel H. ¿Sí? Pues ala, a empezar. ¿Cómo lo haríais? O sea, esto es os voy a dar unas pistas o cómo yo os sugiero hacer, pero podéis hacerlo como queráis. Lo primero, tenemos que saber qué es lo que nos piden, ¿no? Nos piden la matriz de acceso correspondiente. Entonces, ¿qué es la matriz de acceso? Con lo que hemos visto. ¿Cómo está formada? Sujetos y objetos, exactamente. Lo que tenemos es una tabla, imagina que tenemos la tablita, tenemos los sujetos y aquí los objetos. Y en las celdas, ¿qué tendremos? Lecturas o escrituras o ambas o ninguna. Eso es lo que pide el ejercicio, ¿vale? Entonces, pues podéis ir uno a uno, sujeto 1 con objeto 1, domina, no domina, y pues vais rellenando según el modelo Viva. Y es una forma de hacerlo. Mi consejo, que para mí, pero ya os digo, es lo que a mí me resulta más cómodo, pero no tenéis por qué seguirlo, porque lo que se pide únicamente es la matriz de acceso. Mi consejo es que creéis el retículo correspondiente y a partir de ahí va a ser muy fácil que veáis si uno domina a otro. Y ya os da igual cuál es el modelo, porque luego aplicarlo es mucho más sencillo que ir uno a uno. Entonces, podéis hacer, ya os digo, lo que queráis. Mi consejo es que primero empecéis a hacer el retículo, ¿vale? Entonces, si queréis, dejamos 10 minutos para intentéis crear el retículo, quien quiera, si no, quien no quiera puede empezar a intentar hacer la matriz de acceso correspondiente y vamos viendo vuestras respuestas, ¿vale? Si lo vais escribiendo en una hoja de papel, pues luego podéis ponerla en la cámara para que la veamos todos, os dejo compartir pantalla, o pues podéis compartir una imagen que hayáis hecho, una foto, o compartir vuestra pantalla si lo estáis haciendo con un programa gráfico, como queráis. ¿Vale? No hace falta que seáis sofisticados ni nada de esto. ¿De acuerdo? Bueno, aunque no estéis de acuerdo es lo que vamos a hacer. No, ¿tenéis dudas? En cualquier momento podéis preguntar, ¿eh? O sea, no hay problema. Esto no es para que estéis 10 minutos cruzados de brazos, sino para que intentéis hacerlo, porque una vez que se hacen un par, luego son triviales.
Y es uno de los ejercicios que no son tan solo de conceptos, sino que es ejercicio-ejercicio. Y casi todos los exámenes suelo poner uno o variantes, no todos, ¿eh? No, siempre, no es que vaya a caer un ejercicio de estos, pero bueno, es posible. Vale, entonces, dentro de minutos empezamos a hablar para que dé tiempo a pensar un poco, como es la primera vez que intentéis hacer, a lo mejor, para que penséis un poco cómo funciona. Y ya os digo, en cualquier momento me podéis preguntar, que yo voy a seguir aquí.
Ay, perdona, he visto que alguien ha puesto una y no lo he oído. Lo de una cosa que es ABC. ABC son las categorías. Imaginad que aquí yo que se puede. Imaginaos que, por ejemplo, estamos en la escuela. Ah, vale, no pasa nada, de acuerdo. Es que no había visto tu mensaje. Ahora que estaba viendo cuál era la hora. ¿Vale? La idea es, ya que sé, profesores, estudiantes y algo así. ¿Vale? Imaginad que es algo así. O más concreto, porque esto tiene más que información, por ejemplo. Información, o sea, base de datos de profesores, base de datos de estudiantes y base de datos de padres, por ejemplo, para que así es, porque si no puede hacer pensar en sujetos más que en objetos, o en categorías más que en, vamos, eso es. Vale, pues han pasado 10 minutos, según lo que yo tenía, eran ni 22 creo, que cuando he mirado. ¿Alguien se anima a explicarnos cómo lo haría? O si queréis, incluso puedo la pizarra y que lo dibujéis. ¿Alguien se anima a mostrar? O sea, esto pensar que no es un examen ni nadie os va... Además nos están grabando, eso espero, porque ya sabéis que no lo teníamos. Entonces, nadie no va a quedar... Y además que seguramente a lo mejor lo tenéis bien, o sea que... Yo tengo una quiniela, muy bien, Federico. Venga, espera, bueno, como tienes permiso puedes compartir, yo creo, pantalla si quieres, o ¿quieres dibujarlo en pizarra o qué prefieres? Te doy a elegir. Tengo un minipad, pero puedo poner la pizarra. Vale, pues te compartimos pizarra y así lo ven todos y luego así podemos modificar sobre ello si es necesario. Intenta escribir en la pizarra a ver si puedes. Y sí, vale, perfecto. Ah, no, que esto es lo... Ah, sí, perfecto. Muy bien. ¿Vale? Pensad que aquí tenemos el mismo número de sujetos que de objetos, pero no tiene por qué ser así. ¿Ya? ¿Estáis de acuerdo los demás? O bueno, ¿alguien ha llegado también a hacer esto o os habéis quedado en el retículo? Que tampoco... solo un matiz. Yo hablo de derechos de lectura L y de escritura E y tú me usas R y W, que está bien, ¿eh? No. Lo que pasa es que a veces me sorprende cómo... A mí a veces me pasa también, ¿no? Pasamos de inglés a español o estamos acostumbrados a usarlo en un contexto y aunque lo leamos de una manera, lo empleamos de otra, ¿eh? En la grupo de Linux. No, pero es verdad, o sea, también pasan estas cosas. ¿Qué pensáis los demás? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Tengo aquí mi solución también. ¿Nadie dice nada? Me abstengo, señoría. A ver, Miguel, ¿por qué te abstienes? No sabe... Vamos a ir comprobando una, simplemente una. Ay, lo que pasa es que ahora no tenéis a mano. ¿Tenéis a mano la...? Ah, claro, no podéis ver las dos cosas a la vez. Vale, yo os recuerdo. S1 es H con el conjunto ABC, ¿vale? Y O1 es H con el conjunto C. ¿Sí? Y estamos trabajando con Viva, creo. Entonces, para Viva, la información hacia dónde tiene que ir, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Entonces, si va hacia abajo, S1 domina a O1 o O1 domina a S1. ¿Qué pensáis? S1 es H, ABC, domina a 1, ¿sí? Entonces, si lee de O1, no, ABC domina a 1 porque H es menor o igual que H y C está contenido en ABC. ¿Estoy de acuerdo? ¿Vale?
Entonces, si S1 domina a O1, podrá leer o podrá escribir según según Viva, que creo que estábamos con Viva. Si la información tiene que ir hacia abajo y tenemos que S está arriba, podrá escribir, pero no podrá leer. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? Vale, a lo mejor Federico lo has hecho pensando en la Padula en vez de en Viva, que no lo sé. Pero ya os digo, en lugar de ir una a una, lo que podéis hacer es intentar dibujar el retículo, es decir, yo tengo, bueno, voy a intentar escribir yo ahora a ver si puedo escribir algo, que no sé yo si me va a salir algo. ¿Vale? Yo tengo aquí mi H, A, B, la B, madre mía, y C. ¿Vale? Este es el sujeto 1. ¿A qué domina de las demás que están directamente? A todo lo que sea H y un subconjunto de esto, ¿no? ¿Cuál es la única H que es un subconjunto de esto? HC. ¿La veis? Que es el objeto 1. ¿Vale? Y luego dominaría a lo que es K con cualquier subconjunto de estos. Entonces, dominaría a KB. KBC no existe. Pues entonces nos vamos a las otras. Tenemos K, AB, K, B, C. Anda que sí, cada vez me sale peor. ¿Vale? Y nos queda K. K está dominado por KB. ¿Lo veis? ¿Está dominado por KBC? No, exactamente. K es igual, pero A no está incluido en BC. ¿Lo veis? Entonces, tenemos que KB es el sujeto 3, KBC es el objeto 3 y KA es el sujeto 2 y el objeto 2. ¿Vale? Entonces, si tenéis esto, mejor dibujado para que lo entendáis bien, podéis hacer la tabla también muy fácilmente, porque veis las dominancias. S1 que teníamos con O1. Por tanto, bueno, ya sabéis escribir, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Ahora, S1 con O2, que es este. ¿Domina o no domina? Sí domina. Por tanto, ¿qué hace? ¿Lee o escribe? Otra vez escribir, ¿lo veis? Y O3 igual lo domina, por tanto escribir. Ahora vamos a S2, que está aquí. S2. ¿Domina a 1? ¿S2 domina a 1? Entonces S1. No. Espera un momento. Hemos ido recorriendo todo lo que hace S1. Exactamente. S1 tiene permisos para escribir en todos. Según Viva y con estas características. ¿Vale? Entonces, S2, como os decía, ¿S2 domina a 1? ¿Sí o no? ¿O es O1 el que domina a S2? ¿Qué pensáis? O1 a S2. Ni una a otra. Vale, yo estoy de acuerdo con Luis. Si no hay una flecha dirigida entre ellos, es que no hay relación de dominancia. Si hubiera una de aquí a aquí o de aquí a aquí, sí hay relación de dominancia, pero no la hay, porque K es menor que H, pero A no está incluido en C. Por tanto, no podemos decir nada. ¿Vale? Ahora, S2 con O2 están como sujeto de objeto, está del mismo nivel, exactamente, leer y escribir, ¿vale? S2 con O3, ¿qué podemos decir? Otra vez nada. ¿Lo veis? Que es una situación similar a O1.
Y ahora tenemos S3 con O1. ¿Qué podemos decir? Otra vez, nada. ¿Vale? S3 con O2 puede escribir. Espera un momentito, Adrián. Y S3 con O3, nada otra vez. ¿Lo veis? A ver, Adrián, que te doy paso. Dime, Adrián. ¿Puedes volver a explicar por qué S2 con 1 y con S2 con 1? Vale. Vamos a ver. S2 domina A1 o 1 domina S2. Tenemos que K es menor que H. ¿Sí? Pero ni A no está incluido en C, en el conjunto C. Por tanto, no puedo establecer que S2 esté dominado por S1. Y como H es mayor que K, pero C y A otra vez no está incluido en C, tampoco puedo establecer que 1 domine a S2 ni que S2 domine a 1. ¿Lo veis? Pensad que esto está dibujado aquí, pero yo podría haberlo dibujado así. Nadie me lo impide. Y a lo mejor aquí pensáis, pues entonces es que S2 domina, cuando lo veis dibujado así, veis, pensáis, es que 1 domina a S2. Pero no os fijéis cómo está espacialmente, sino si tienen una relación de dominancia. Y el único modo de establecerla es, como os he dicho, mirando los niveles y los compartimentos. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Vale, pues mi consejo es que intentéis hacer más ejemplos de esto o intentad hacer este mismo cambiando K mayor que H y os van a salir cosas distintas. Ay, perdona, que he visto aquí un mensaje al final, pero si S3 no comparte con O2 la C, sí. A ver, S3, no, S3 es AB. Comparten la B, pero no hay ninguna relación entre ellos de dominancia, porque BC no está incluido en AB. ¿Vale? Y, ¿qué era? A ver, pero con O3. ¿Vale? No es que la intersección sea distinta al vacío, no, es que uno esté contenido en el otro y BC no está contenido, no es un subconjunto de AB. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? ¿Más dudas? Vale, pues vamos a seguir con la explicación que nos quedaba. Vamos, queda ya muy poquito, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Y si tenéis más dudas, ya os digo, intentad volver a hacerlos y si os van surgiendo dudas o el próximo día o un día podemos quedar y pues vemos más ejemplos de esto. O, ya os digo, intentad probar con K mayor que H y así ya. Bien, entonces, eso seguimos viendo modelos, que ya es lo que nos queda. Se nos quedan dos modelos y además en este primero nos vamos a detener muy poquito, que es el modelo de Clark-Wilson, que es otra forma de trabajar o de intentar garantizar la integridad, pero ya fuera del contexto militar, pero es otra forma. Sí que hay matices, por ejemplo, aquí vamos a trabajar con transacciones de tipo atómico, en el sentido de que una transacción bien formada pasa o deja al estado de un estado consistente a otro consistente. Si el estado del sistema no era consistente, pues puede que siga siendo, o sea, no nos garantiza nada, pero si es consistente, las transacciones bien formadas van a dejarnos otra vez en un estado consistente, es decir, íntegro, ¿vale? Y vamos a tener separación de deberes. Vamos a tener que hay sujetos que certifican las transacciones, es decir, garantizan que la transacción esté bien formada, pero no son los mismos sujetos que las llevan a cabo, ¿vale? Es decir,
Claro, tú me dices que esto está bien porque tú lo quieres hacer. Esto se evita de esa manera, ¿vale? Entonces, se trabaja, por un lado, con datos sin restricciones de integridad y con datos con restricciones de integridad. ¿Vale? Los datos sin restricciones de integridad, datos públicos, que no nos importa lo que ocurra con ellos, vamos a decir. Si se corrompen o no, no es problema del sistema o de este modelo. Y luego, como os decía, tenemos procedimientos de verificación de integridad, que es lo que me dicen, que me sirven para confirmar que la transacción ha pasado de un estado consistente a otro consistente, y procedimientos de transformación, en los que yo puedo hacer a cabo una transacción y estos procedimientos pueden estar certificados o no, que es lo que os decía que hacen ciertos sujetos, ¿vale? Con estos elementos y estas premisas de partida se establecen un conjunto de reglas, que no vamos a entrar en ellas, para establecer cuándo se puede hacer un proceso de verificación de integridad, cómo se puede comprobar que un proceso de transformación maneja datos de integridad y los deja otra vez íntegros, etcétera, etcétera. Simplemente para que os suene. ¿Qué ocurre o cuál es la gran diferencia con Viva para que este sistema pueda emular a Viva y Viva no pueda emular este sistema? Porque, bueno, podemos pensar que los niveles de integridad son dos, integridad o no integridad. Ya está. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que hablamos de certificaciones, ¿vale? Hablamos de que hay procesos, transacciones que están certificadas. Y eso con Viva, a mí no se me ocurre cómo emularlo y que yo sepa a nadie se le ha ocurrido. Pero si se os ocurre a vosotros, pues nada más que me lo digáis, ¿vale? E intentamos ver si es posible o no es posible. Simplemente que sepáis que existen alternativas y que existen distintos modelos y uno que surgió en su momento fue el de Clark y Wilson, que luego ya os digo, uno puede emplearlos como quiera. En este voy a tener un poco más, que es el modelo de la muralla china. Y aquí lo que se intentaba es evitar conflictos de interés, ¿vale? Es decir, yo voy a trabajar con un modelo multilateral y multinivel. Vamos a tener distintos niveles de confianza, de integridad, de como los queráis llamar, ¿vale? Básicamente se va a trabajar con sujetos y objetos, que van a ser los datos. Vamos a tener conjuntos de datos que se van a llamar empresas y conjuntos de empresas que se van a denominar clases de conflicto de interés. ¿Vale? ¿Entendéis esto? Entonces, yo voy a tener datos que pertenecen a empresas y empresas que pertenecen a una clase de conflicto de interés, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Yo tengo un objeto, la empresa con una serie de objetos y una clase de conflicto de interés con una serie de empresas. Y lo que hay que tener en cuenta es la historia, es decir, va a utilizarse una matriz histórica para indicar si un sujeto ha accedido a un objeto y de qué manera. ¿Vale? Es decir, podemos tener como una matriz de acceso, pero en realidad en lugar de tener el acceso lo que tenemos es lo que ha hecho. Un momento, Álvaro, que te doy permiso. ¿O lo tienes? Ah, no, no lo tienes. Ya voy dando permisos. A ver, Álvaro. Solo pedirte si podías poner un momento el ejercicio que acabamos de hacer, que hay una cosa que no tenía copiada. Ay, es que yo creo que ahora ya cuando abra la pizarra no va a estar. Ah, vaya hombre. Lo siento. Si quieres, acabamos esto y el próximo día retomamos lo del ejercicio. ¿Te parece? Vale, vale. Para no dibujarlo ahora, porque nos íbamos a quedar a medio del dibujo y a medias de esto. Entonces, o si me lo puedes preguntar así directamente, sin necesidad de ver el gráfico, pregúntamelo. No, da igual, ya lo veremos otro día. Vale, como prefieras. Más que nada porque es que ahora tengo que hacer de algún modo capturar la pantalla para luego ponerla en la transparencia y que podamos trabajar también sobre ella. Ha sido, como es la primera vez que la uso así de esta manera, la pizarra, te ir aprendiendo más cosas. Vale, pues luego el próximo día me lo recuerda y retomamos el ejercicio, ¿vale?
¿dónde estaba? Ah, sí, que tenemos eso, datos u objetos, empresas y clases de conflicto de interés. Y tenemos una matriz histórica que indica qué sujeto ha accedido a qué objeto y qué es lo que ha hecho con él también. Básicamente lecturas y escrituras, es en los que nos vamos a fijar también en los modelos estos. ¿Vale? Si os dais cuenta, solo el que contemplaba transacciones en general, sin fijarse si es lectura, escritura o lo que fuera, era el modelo de Clark Wilson, que también un poco por eso me interesaba que lo vierais. Bien, entonces tenemos estos elementos. Imaginad que nuestro sistema pues, consta de dos clases de conflicto de interés. La primera tiene la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3. Y la segunda clase de conflicto de interés tiene la empresa A y la empresa B. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la política de flujo de información aquí? ¿Cuándo puede leer un sujeto y cuándo no puede leer? Entonces lo vamos a ir determinando entre nosotros. ¿Vale? ¿Cuándo puede leer un sujeto? Imaginad que un sujeto quiere leer en la empresa 3. ¿Sí? ¿Le dejamos o no le dejamos? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Nadie piensa? ¿Nada? Bueno, ya os digo yo. Vamos a dejarle. Ya os digo yo. ¿Vale? Imaginad, llega un sujeto y lee en la empresa 3. ¿Vale? Esto se guarda en la matriz histórica. ¿Puede leer después en la empresa B? ¿Qué pensáis? ¿Por qué le hemos dejado leer en la empresa 3? Porque sí. ¿Por qué le dejamos leer en la empresa B? Porque sí. Porque lo que ha leído previamente no está en conflicto de interés con la empresa B. ¿Vale? Pero ¿qué ocurriría si le quisiera leer de la empresa 2? Que tendría datos de empresas que están en la misma clase de conflicto de interés. Es como si estuviera defendiendo a, yo qué sé, a dos que están litigando, ¿vale? Y tendría conflictos de interés. Tengo información de uno y tengo información del otro. ¿Vale? Puedo utilizarla para favorecer a uno o puedo utilizarla a mi favor para favorecerme a mí mismo, creando una empresa competidora, lo que sea. ¿Entendéis la idea? Pero básicamente, no puedo leer datos de dos empresas que estén en la misma clase de conflicto de interés. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. En este caso lo había hecho con la empresa A y la empresa 3. Así, no, antes lo he hecho la vez, no me acuerdo. Bueno, el caso es que, ¿vale? Vamos a permitir leer si nunca ha leído de otra empresa de la misma clase de interés. ¿Vale? Es decir, una vez que ha leído en la empresa 3 ya no puede leer ni de la empresa 1 ni de la empresa 2, pero puede leer de cualquier otra empresa que no esté en la misma clase de conflicto de interés. ¿Lo entendéis? ¿Alguien no lo entiende? Vale. ¿Qué hacemos con la escritura? ¿Qué hacemos con la escritura? Imaginad que yo tengo que el sujeto ha leído de la empresa 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí de acuerdo? Luego ha leído o ha escrito o lo ha leído, mejor dicho, vamos a ir poco a poco, la empresa A. Según nuestra política, se lo permitimos. ¿Le dejamos escribir en la empresa B? ¿Le dejamos escribir en la empresa B? ¿Qué pensáis? No porque entra en conflicto, porque le podría pasar información de la empresa A a la empresa B. Muy bien. ¿Vale? Ahora, de igual modo, no le dejaríamos escribir en la empresa 2 porque podría pasar la información de la empresa 3. ¿Hasta ahí de acuerdo? Vale, imaginad que
empezamos de nuevo, ¿vale? Tenemos nuestra matriz histórica vacía y el sujeto lee de la empresa A. ¿Sí? ¿Le podríamos dejar escribir en la empresa 3? O en la empresa 2, en la que queráis. O en la 1. Le podemos dejar escribir en... O sea, hemos dicho que si ha leído de la empresa no le dejamos escribir en otras empresas de la misma clase de conflicto de interés. ¿Le dejamos escribir en empresas de otra clase de conflicto de interés? No, ¿por qué? ¿Por qué, Julián? Podría pasar información. ¿Cómo? Podría pasar información de la empresa A a la empresa 2. Eso sí. Ah, sí, Claro, habla. Que Pero no le están podría pasar información. ¿Eh? Que le Sí, podría pero no pasar están información. en la misma clase de conflicto de interés. En principio no tienen conflictos entre sí. Pero podría beneficiar a dicha empresa, ¿no? Es decir, la información que le pase de otras. Sí, o pero no. solo la restricción, o sea, es decir, que esta empresa 2 sepa de la empresa A no es problema para su empresa, ni para la empresa A. ¿Vale? Siguiendo la muralla china, ¿eh? ¿Vale? Es decir, esta se dedica a, yo qué sé, a hacer corcho, a hacer tapones de corcho, y esta se dedica a, yo qué sé, a vuelos, ¿vale? No tienen los mismos intereses. Pero ¿qué ocurre si llega un sujeto y lee de la empresa 2, que no ha leído nunca nada? Pues le dejamos según esta política. Y luego quiere leer, o luego quiere escribir en la empresa B, que le dejamos según esta política que hemos hecho ahora. Les de una clase de conflicto de interés y escribes en otra. Pues que podría pasar información de la empresa A a la empresa B indirectamente a través de la empresa 2. ¿Vale? Es decir, podríamos tener un flujo indirecto de información entre empresas de la misma clase de conflicto de interés. O sea, no nos importa porque 2 sepa cosas de A, sino que nos importa porque a partir de la información de 2 la pueden utilizar alguien para la empresa B. ¿Vale? Por tanto, no vamos a dejar de escribir nada más que cuando solo puede, o sea, puede escribir en un objeto si solo ha estado leyendo de esa empresa, vamos a decir. ¿Vale? No le vamos a dejar que mande datos, pues como tú decías, porque al final tiene información, pero no porque la vaya a usar directamente, más que nada por flujos indirectos. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Vale, de todos modos, si no, volvemos a ello en el próximo día. ¿De acuerdo? Retomamos con el ejemplo y con la muralla china si no os ha quedado claro. ¿Vale? Porque ya se llegan las 12 y no quiero, aquí os he tenido un montón de tiempo. ¿Vale? Pues nos vemos el... Ya no sé ni qué día estoy. Hoy estamos a jueves, ¿no? Nos vemos el lunes. Venga. Intentad hacer